Bueno, una vez que obtenemos una serie de índices de precios para un determinado periodo, la misma nos es útil para realizar distintos tipos de operaciones o de análisis con la serie, combinándola, perdón, con otras series o de manera individual. Lo primero que vamos a hacer, una vez que tenemos la serie de índice de precios, es calcular lo que vulgarmente se conoce como inflación. Si bien vamos a definir a la inflación como la tasa porcentual de cambio en los precios, si uno quisiera ser más estricto, la inflación es el aumento sostenido de los precios en un periodo de tiempo, mientras que uno puede tener variaciones porcentuales de los precios que no sean elevadas, la misma generalmente no está asociada a un proceso inflacionario. Sin embargo, el uso más general de la palabra inflación se refiere a la variación promedio de los precios, es decir, a la variación que exhibe el índice de precios. Bueno, es una tasa porcentual de cambio. Bueno, eso es un concepto matemático, no económico. Pero bueno, vamos a repasarlo. Una tasa de cambio, decimos que la variable P exhibe una tasa de cambio. Acá el punto arriba de la letra P en matemática se suele referir como el valor que representa la letra P cambia en un determinado porcentaje. Entonces el punto arriba de la letra significa tasa de cambio. ¿Y cómo estamos calculando esa tasa de cambio? Bueno, la estamos calculando entre el valor que teníamos en el periodo T, comparándola con el valor que teníamos en un periodo anterior en este caso, el periodo T menos 1. Por supuesto, no es necesario que la tasa de cambio la hagamos entre dos periodos consecutivos. Bueno, si ustedes se acuerdan del cálculo de la variación porcentual, la misma es el cambio en la variable, el índice de precios en el periodo T, menos el índice de precios en el periodo T menos 1, dividido el valor original, en este caso es el periodo T menos 1. Bueno, si expandemos el denominador para cada uno de los términos que tenemos en el numerador, nos queda el cociente entre el índice de precios en el periodo T, dividido el índice de precios en el periodo T menos 1, dividido 1. Bueno, si a esto lo multiplicamos por 100, en lugar de tener la tasa de cambio, tenemos el porcentaje de cambio. Bueno, ¿qué hacemos una vez que tenemos esto? Bueno, por ejemplo, podemos calcular cuál fue la evolución del índice de precios. La podemos recuperar de las tasas de cambio. Así como las tasas de cambio nos permiten, el índice de la serie de índices de precio nos permite obtener las tasas de cambio. Si uno tuviera las tasas de cambio, podría obtener el valor del índice. Entonces veamos esto. Supongamos que yo tengo una serie de tasas entre periodos consecutivos. Entre el periodo 0 y el 1, entre el 1 y el 2 con el 3, del 3 al 4, del periodo 4 al 5, del periodo 5 al 6, así sucesivamente, hasta del periodo n-1 al periodo o momento n es nuestro 1. O reconstruyamos nuestra serie de índices de precios. Bueno, nosotros sabemos el momento base, que va a ser el momento 0, el índice de precios tiene un determinado valor. Ustedes fíjense en yo de acá, teniendo el valor del índice en el precio anterior y conociendo la tasa de cambio, puedo obtener el índice de precios en el periodo posterior. Entonces, aplicando esa relación, el índice de precios en el periodo 1 es el valor del índice de precios en el periodo anterior por 1 más la tasa de cambio que ese índice de precios experimentó entre el periodo 0 y el periodo 1. Si vamos al periodo 2, el índice de precios del periodo 2 es igual a el índice de precios del periodo anterior, o sea, el 1,
por 1 más la tasa de cambio del índice de precios entre el periodo 1 y el periodo 2. Pero a su vez, el índice de precio del periodo 1 sabíamos que era esta expresión. Entonces la reemplazamos en la línea de abajo y me queda el índice de precios del periodo 2 es el índice de precios original, o sea, del periodo 0, multiplicado por 1 más las tasas de cambio que han ido sucediendo. 1 más la tasa de cambio entre 0 y 1, por 1 más la tasa de cambio entre 1 y 2. Si así sigo trabajando hasta llegar al periodo n, tenemos el índice de precio del periodo n, va a ser una función del índice de precio en el periodo 0, y le vamos a ir acumulando las tasas de cambio de cada periodos consecutivos. Bueno, si yo comparo el índice de precios del periodo n con el del periodo 0, obtengo la tasa de cambio acumulada. Entonces, de mi última expresión, yo tengo la tasa de cambio entre el periodo n y el periodo 0 es igual a el índice de precios original, acumulándole las tasas de cambio, dividido sobre el valor original, restándole 1. Como vemos, se pueden simplificar los índices de precio en el periodo original, y por lo tanto me queda la acumulación de las tasas de cambio. Vean que cuando me refiero a acumulación de tasas de cambio, quiere decir 1 más la tasa de cambio por 1 más la otra tasa de cambio por 1 más la otra tasa de cambio y restar 1 para sacar el valor original. Ahora bien, supongamos que a mí me dicen que todas estas tasas de cambio fueron las mismas. Y todas esas son iguales a un P punto. Entonces yo acá puedo reemplazar P punto, P punto, P punto. Y obtengo E, como tengo 1 más P punto, 1 más P punto, y así sucesivamente, eso es lo mismo que 1 más P punto y todo ello elevado a la N. Bueno, entonces sabemos la tasa de inflación, es la variación promedio de los precios entre dos periodos no consecutivos. Yo lo que quiero es descubrir esto, porque dijimos, esta es la tasa, y si se hubiera repetido todas las veces, hubiera dado la misma variación porcentual. Bueno, entonces lo que yo necesito es despejar P punto. Y despejando P punto nos queda en la tasa de cambio promedio, en este caso no acumulada, la acumulada es la que tenemos acá, la tasa de cambio promedio entre un periodo T y N periodos anteriores es el cociente entre los índices de precios en T y N periodos anteriores, elevándolo a la potencia 1 sobre N. Si ustedes se acuerdan, elevar a una potencia menor que 1 es sacar la respectiva raíz. Entonces, esto es lo mismo en la raíz n del cociente. Una cuestión importante. Yo mido los precios en un determinado momento del tiempo. Entonces, por ejemplo, yo tengo el momento 1, el momento 2 y el momento 3. Yo tengo 3 observaciones en 3 momentos del tiempo. ¿Cuántos periodos tengo? Y tengo 2. Porque del momento 1 al 2 es un periodo. Del momento 2 al 3 es otro periodo. Entonces, hay que tener cuidado. Este n, o esta raíz acá, es la cantidad de periodos de tiempo y no la cantidad de observaciones que yo tengo del índice de precios. ¿Va? Eso es muy importante.